Hemos visto en la primera parte del tema cómo en los años 20 y 30 se desarrolló la economía, sobre todo durante el crack del 29, que creó unas condiciones de caída de la bolsa y de unas situaciones de empobrecimiento de la población. Ahora vamos a ver un nuevo paradigma que surge político, que es el totalitarismo. El contenido de vuestro libro está de la página 160 a la 171. Había otro vídeo que os he subido, no lo habéis podido ver porque he cogido unos fragmentos de un documental de Digmax y YouTube no me ha dejado publicarlo, así que me duele, pero no vaya a poder ver, que yo lo veía de gran importancia, ver cómo eran esos discursos en imágenes de Benito Mussolini, de Hitler y de Stalin, ¿de acuerdo? Lo hemos tenido que omitir porque YouTube, al ser propiedad de DMAX, no nos ha dejado publicarlos. Pasamos a las causas que dan lugar al surgimiento de estos totalitarismos. Como vimos en el tema pasado, tras la Primera Guerra Mundial, llegan los soldados de nuevo a estos países después de librar la contienda. Se encuentran con un panorama económico distinto al que dejaron atrás, pues estos soldados, ex-soldados, cuando llegan se encuentran que no pueden optar a determinados puestos de trabajo porque durante su estancia en las guerras, durante su estancia en las trincheras, sus puestos de trabajo lo han ocupado mujeres en las fábricas o la gente que se había quedado sin poder ir a la contienda. Por lo tanto, se encuentran con una situación de que no pueden optar a determinados puestos. Además, a ellos como soldados, que han luchado por la patria, se empieza a crear dentro de su imaginario colectivo, dentro de su sustrato ideológico, se acerba su nacionalismo, ¿de acuerdo? Vimos cómo se habían surgido los nacionalismos con esos tres ejes vertebrales que los acentuaban, que era el territorio, la lengua y la cultura, pues esto se va a acentuar aún más en estos hombres que creen que han luchado por la patria y que cuando llegan se encuentran en una situación de enorme pobreza. Primero porque no pueden optar a un puesto de trabajo y después por una hiperinflación donde sube el precio de las cosas y el salario decae, por lo tanto el poder adquisitivo se merma enormemente, como vimos al principio del tema. Durante toda esta crisis económica, ese nacionalismo, esa ideología se acentúa y se empiezan a replantear, a organizar en partidos con políticas intervencionistas, que vimos en el tema pasado lo que eran. Ahora os propongo una actividad en un folio en blanco, vosotros los cogéis, la primera pregunta no, porque ahora veréis que tiene una simbología la actividad. Os pregunto, ¿eres español? ¿No? Vosotros en vuestro folio en blanco, a decir sí, no, también, lo que queráis. ¿Qué pensáis de los políticos? ¿No? Me ponéis, son buenos, son malos, mienten, son corruptos, lo que ustedes quieran. ¿Qué hace falta para llevar un país? ¿Cómo se llevaría mejor el gobierno? ¿No? Ustedes me ponen en su folio en blanco, pues creo que necesitamos más democracia, que necesitamos un líder más fuerte, lo que ustedes crean. Lo ponen, ¿no? Vamos rápido con el vídeo, si no lo paran, lo ponen y seguimos. Seguramente, con el tiempo que he estado dando clase en cuarto de la ESO, ustedes van a poner lo siguiente en las preguntas. ¿Qué es español? Pues ustedes habrán puesto que sí, ¿no? Que es un orgullo nacional, que ustedes son españoles. ¿Qué piensan de los políticos? Pues ustedes habrán puesto una mala opinión. Esto que he dicho antes, ¿no? Que son unos corruptos, que no hacen nada por el pueblo, que viven a lo suyo. Y luego, ¿qué crees que hace falta para gobernar? Estoy muy seguro de que ustedes hayan puesto mano dura, un líder fuerte, alguien que sepa lo que tiene que hacer. Pues con unos factores, porque hoy en día también vivimos unos factores de incertidumbre, no los mismos, porque eran mucho más acentuados en los años 30, en los años 20, surgen estas ideas. Y estas ideas de ese yo carencial, es decir, de ese soldado que llega de haber luchado por su patria, llega de nuevo a su país y se encuentra de que todo por lo que ha luchado no obtiene absolutamente nada, no tiene un sentimiento de arraigo. Y ahí surge, ¿no? Ese quiere pertenecer a algo, quiere pertenecer ya sea un nosotros alemana, un nosotros italiano, quiere sentirse parte de esa nación por la que ha luchado. Es más, se siente esa nación y tiene una mala opinión de esos políticos que no han hecho absolutamente nada por él porque sus condiciones de vida han empeorado. Y empiezan a surgir la idea de que ese cambio lo puede producir un líder. Por si ustedes han puesto esto, bienvenidos al totalitarismo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis cómo
Esas ideas lo sabían, igual que yo lo he puesto, lo sabían los totalitarios. Ahí tenéis un gran, sin duda, propagandista del contenido de la propaganda nazi, que es Joseph Goebbels. Él decía, en esa frase que os he puesto, una mentira dicha 1000 veces, en un momento oportuno, se hace una verdad. Van a empezar a jugar con esas preguntas, a exacerbar la nación, a decir que los políticos son débiles, de que no pueden, de que no toman las decisiones acertadas, y van a empezar a crear todo un misticismo, toda una buena propaganda hacia un líder que es, con unas decisiones que a grandes problemas complejos, a problemas muy complejos, él lo soluciona con soluciones simples, ¿de acuerdo? Algo que entiende todo el mundo. La economía es una gran crisis, pues él dice que hay que crear empleo, soluciones fáciles que hace que la gente se acerque a estas ideas a través de la propaganda. Y las características de estos totalitarismos las podemos, están en vuestro libro, las podemos aglutinar en las siguientes. Primero, odio a la democracia y al parlamentarismo, a ese mal político, a ese político que no ha sabido tomar ante la crisis económica las decisiones adecuadas. Odio a los intelectuales, esto es esencial, porque el totalitarismo, que se basa en esas soluciones simples, esto es así porque es así, no puede tener al intelectual que le rebata, que de alguna manera le ponga en contrapartida su discurso, es decir, que le haga una crítica. Por lo tanto, se crea un odio a los intelectuales, el poder total. ¿De acuerdo? Aquí surge ese que es el líder, que ese culto al líder tenga todo el poder para tomar las decisiones que son buenas para la nación. Es decir, el líder y nación van a ser lo mismo. El control de la sociedad por parte del partido. Ese líder va a tener una herramienta política que va a ser el partido político, solo va a haber uno en los totalitarismos, los demás se van a prohibir, que hagan ingeniería social, que le digan a la población cómo comportarse, que le digan a la población cómo debe de actuar en todas las actitudes o en todos los quehaceres de su vida ordinaria. Y por supuesto ese nacionalismo exacerbado que hemos visto de crear un nosotros, ahora veremos lo que es. El culto al líder, el líder que tiene todo el poder absoluto, es inviolable, su palabra es ley, todo eso para ser, sin duda, en lo que se sostenga el totalitarismo. Y claro, si hay un nosotros, que ahora lo veremos, si se crea un ellos, se va a promover la desigualdad entre los hombres, se va a promover el racismo y la xenofobia. Aquí tenemos el odio a la democracia y el parlamentarismo. No llegan al poder, propiamente dicho, porque hayan ganado las elecciones, ni el partido nazi, ni el partido fascista. Es cierto que se presentan elecciones, pero sacan muy pocos escaños. El máximo que se llega a sacar el partido nazi son 33, es una minoría, pero por las vicisitudes, por las circunstancias de la época, llegan al poder, lo iremos viendo cómo llegan. Y cuando llegan al poder, lo primero que hacen es eliminar la libertad de expresión, que sea el partido, su partido, que es el único que no ha sido prohibido, el que pueda hacer propaganda de sus ideas, el que pueda realizar discursos de sus ideas, y el resto se van a prohibir. ¿De acuerdo? Y solamente así va a funcionar toda la política interior. El odio a los intelectuales, una de las más célebres imágenes son estas dos que están, que es la quema de libros. Todo aquel discurso, toda aquella teoría que ponga de manifiesto o que critique o que haga tambalear al régimen existente. Decía Joseph Google, ahí tenéis la frase, aquí encima: cuando oigo la palabra cultura, le quito el seguro a la Browning. ¿Qué era la Browning? Era la pistola, ¿de acuerdo? Fijaros al nivel de virulencia, porque también durante el totalitarismo se rinde un culto a la violencia, a esa fuerza. Y al intelectual, al que critica, decía: cuando oigo la palabra, saco la pistola. Ese era el nivel de odio que se promovía hacia todo aquel que podía tambalear sus ideas. El poder total, aquí tenéis una sátira de cuando se unen Hitler, cuando firman el tratado Hitler y Mussolini, y dice así, aquí os he cogido un fragmento para que veáis una definición de lo que es el poder total. El totalitarismo es un concepto histórico que hace referencia a los factores políticos, sociales y económicos que surgen en los años 20 y 30 en forma de gobiernos autoritarios. Estos factores residían en que todo el poder residía sobre el líder de un partido y poseía todo el poder de este. Es decir, el líder
ejerce sus ideas, ejerce su economía, ejerce sus procedimientos sociales, ejerce su forma política siempre a través de la herramienta del partido. Como hemos visto lo que era el despotismo ilustrado, a mí me gusta la definición mucho de Julián Casanova, que dice que es un despotismo moderno, bajo la idea, acordaros de que decía el despotismo ilustrado, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. En esa raíz, en esa mitificación del discurso, se mueven los totalitarismos. El control de la sociedad, por supuesto, mediante la publicidad enorme, mediante las formas de procedimiento, ya sean manifestaciones, desfiles, que se van a utilizar mucho durante todo el periodo totalitarista, durante todos los gobiernos nazis, fascistas o en la Unión Soviética el periodo stalinista, van a crear toda una serie de adoctrinamiento de la población. Por ejemplo, ahí veis en ese cartel cómo se manifiestan en las NAC, como Alemania, representado en el águila, cuida de la familia. El hombre, una sociedad patriarcal, cuida de la familia, y la mujer, ahí la veis, se encarga de los cuidados de la familia. De igual modo, veis una manifestación donde un desfile donde las niñas a muy temprana edad ya se les está adoctrinando, se les está alienando en los principios y valores del partido y se le hace toda una serie de simbología. Es muy importante dentro del totalitarismo los símbolos, ¿de acuerdo? Porque te hace esa pertenencia, el símbolo es el tótem, es esa pertenencia al nosotros. Y ahí lo tenéis con el brazo levantado, haciendo pues referencia al líder, referencia al partido. El culto al líder es sin duda ese líder fuerte que se va a vender. Todos los totalitarismos van a vender un líder fuerte, indiscutible, que siempre sabe lo que tiene que hacer. Un líder que cuida de su pueblo. Ahí tenéis, pues bueno, se hacían manifestaciones multitudinarias. Ahí tenéis a Mussolini hablando a su pueblo, o a Adolf Hitler. Y también os he puesto una imagen de ese líder fuerte. Ahí veis a Mussolini en la siega, pues trabajando como un hombre del pueblo, como un hombre que ayuda a su pueblo. Por supuesto, todo eso es una propaganda para ensalzar su figura. Y aquí viene lo que es el nacionalismo. Primero, la destrucción del yo. Yo, Santos, pues me convierto en un nosotros, en un alemán. En esa destrucción, esa creación del nosotros hace que se cree otro enemigo. Es decir, yo, los alemanes, yo alemán, y por supuesto otro, el que no es alemán, el que no pertenece a la raza aria. Todos los totalitarismos, por las características, por las circunstancias históricas de un miedo, por ejemplo, a una revolución bolchevique, se vieron apoyados por las clases medias, por el ejército y por los empresarios que vieron perder sus privilegios, que vieron perder la propiedad privada a manos de una revolución bolchevique, como había pasado en Rusia, empiezan a apoyar a estos partidos totalitarios. Y aquí tenéis la predicación de la desigualdad. Se crea un nosotros, una superioridad. Yo alemán soy superior al resto. Y claro, cuando se fomenta ese nosotros, se empieza a crear un odio. Porque claro, si yo soy una raza superior, no me puedo equivocar, no puedo de alguna manera cometer un error. Por lo tanto, cuando sucede algo que no se ha llevado bien a cabo, lo que se hace es culpar a otro y se fomenta el odio. Por ejemplo, los judíos a las minorías, que son los nazis fomentaban el odio a las minorías, que son los judíos. Francisco Franco fomentaba el miedo a unas élites, que era la masonería. Y así se puede también fomentar el odio a otras nacionalidades. Esa superioridad lleva sin duda al racismo y a la xenofobia. Y durante estos años se crearon sin duda las barbaridades más grandes de la historia, como fueron los campos de concentración. Por ejemplo, el gobierno de Adolf Hitler llevaba a la limpieza de la raza, que solo quedasen, como veremos más adelante, la raza aria. Esto le lleva a la eliminación de esa minoría de ese pueblo judío que los encierra en campos de concentración con las peores circunstancias posibles. Ahí tenéis cómo se incineraba a gran parte de la población, cómo Joseph Mengele, ese hombre que he puesto ahí, experimentaba toda clase de experimentos con los judíos, a los que eran gemelos, les metía una serie de ansiolíticos, de drogas, de dolor, para ver si había un vínculo con su hermano gemelo y podía sentir ese dolor. Se llega a la verdadera locura del exterminio de todo aquel que no esté dentro de ese nosotros que se crea. También nosotros nos viene de lejos, pero también hubo españoles que sufrieron
estar dentro de campos de concentración. Cuando se huye de la Segunda República, muchos españoles llegan al campo de Mauthausen, 9.000 españoles, y se ven encerrados en las mismas condiciones que hemos dicho, ¿de acuerdo? Y llegamos a lo específico. Hemos visto el marco general, las características generales de los totalitarismos, y ahora vamos a ir a esos tres grandes totalitarismos que vamos a estudiar. Y tras la muerte de Lenin llega el estalinismo, ¿de acuerdo? Lenin muere, era el líder de la Unión Soviética, como vimos el tema pasado, y el gobierno de la Unión Soviética, el jefe del PQS, llega a manos de Stalin. Y Stalin realiza toda una serie de purgas para eliminar a sus enemigos políticos. ¿Qué son las purgas? Son depuraciones políticas. Eliminar al adversario. Por ejemplo, aquí tenéis a Nikolai, que trabajó en, en la NKVD, que era la policía política rusa, la que se encargaba de esas depuraciones, que iban a los gulag, torturaban a miembros del Partido Comunista para que le dijesen bajo tortura. Ahora veremos un fragmento de un libro muy bueno que habla sobre esas torturas, y dentro de esas denuncias, por supuesto bajo tortura, bajo coerción, bajo coacción, bajo las peores circunstancias, culpaban, como vimos en el libro de George Orwell, acordaros, que cuando están torturando al final del libro a la chica que estaba enamorada, la denuncia, pues bajo esas circunstancias estaban movidas todas esas purgas. Nikolai, que pertenecía a la NKVD, que era esa policía política, pues bueno, sufrió alcoholismo, su imagen se deterioró y perdió el favor de Stalin. Y fijaros lo que es la manipulación. Cuando tuvo que eliminar a Nikolai de su presencia, pues trucan las fotos. Fijaros que sale una foto y luego desaparece en la otra. Se manipula para esa publicidad del líder, que es pues lo excelso de lo mejor de lo mejor. Esas purgas, cuando cae Lenin, podía haber llegado al poder Trotsky. Acordaros que durante la revolución bolchevique fue uno de los líderes del ejército rojo, pero ve todas esas depuraciones políticas que está realizando Stalin, decide huir a México. Pero un español, Ramón Mercader, miembro del Partido Comunista, con un piolet, que es eso de la escalada, se lo inserta en la cabeza y lo mata, ¿de acuerdo? Y esa oposición, esa gran oposición final de Stalin, acaba pues en nada. Stalin asume todo el poder de la Unión Soviética, y al asumir todo ese poder empieza ese culto a la personalidad, ese culto al líder. Ahí tenéis una imagen de un cartel con Stalin al timón en un barco que representa lo bien que lleva la URSS, como el jefe de la URSS. En las manifestaciones, ustedes imagínense cuando van a un partido de fútbol y se grita gol y todo parece que es uno, ¿no? Uno olvida eso, es parte de la afición. Pues imagínense en un desfile donde siempre ven la cara de Stalin, pues automáticamente ustedes creen que Stalin es lo mejor de lo mejor. Y aquel que criticaba, aquel que tenía un discurso en contra del PQS, de Stalin o de la Unión Soviética, era sin duda acusado de enemigo del socialismo. El PQS pues era el encargado de realizar todas estas manifestaciones, de realizar toda la propaganda, y también el encargado de represión, porque aquel que se consideraba que no era aliado de los valores o de los principios comunistas era acusado. También surge el Comintern, que es la tercera internacional, que se crea con la idea de expandir el comunismo. Se crea Rusia como el país socialista por excelencia, y del cual se tienen que llevar todas las ideas socialistas al resto del mundo, las ideas comunistas. Surge de la NEP, en la economía, cambia la NEP cuando llega la nueva política económica por el Gosplan, que se basa en los planes quinquenales que también vimos en el pasado tema, basado en que hay que llegar a una serie de objetivos y en todo estatizado por el gobierno. Por ello, la agricultura, la industria, el comercio se someten al control del Estado y desaparece, sin duda, la propiedad privada, es decir, tierras, fábricas, bancos, transporte, todo se convierte en propiedad privada, la infraestructura, todo pasa al gobierno, al Estado, al gobierno de la Unión Soviética. El Gosplan también cambia mediante una fuerte represión todo el sistema agrícola y pasa a los kolkhes
y a los sovkhozes, que los kolkhozes son cooperativas y los sovkhozes son que pertenecen al Estado, pero bueno, tienen mano, contratan a trabajadores. Y aquí tenéis, sin duda, uno de los mejores libros de todo este periodo que estamos viendo, es el de Hobsbawm, ¿no? Historia del siglo XX. Dice así: Stalin, que presidió la Edad de Hierro de la URSS, la Edad de Hierro hace referencia a esas depuraciones de políticas, fue un autócrata de una ferocidad, una crueldad y una falta de escrúpulos excepcionales, o, a decir de algunos, únicas. Pocos hombres han manipulado el terror en tal escala. No cabe duda de que bajo el liderazgo de alguna otra figura del partido bolchevique, los sufrimientos de los pueblos de la Unión Soviética habrían sido menores, al igual que la cantidad de víctimas. Aquí Hobsbawm hace una referencia sin duda a Trotsky. Si Trotsky hubiese tenido el poder de la Unión Soviética, quizás no hubiese habido tantas depuraciones, tanto gulag por parte de Stalin. En las circunstancias de la... No obstante, cualquier polémica y modernización acelerada de la URSS en circunstancias de la época habría resultado forzosamente despiadada, porque había que imponerla contra la mayoría de la población, a la que se le condenaba a grandes sacrificios, impuestos en gran medida por la coacción. La economía de dirección centralizada, posible mediante los planes, son los planes quinquenales, de llevar a cabo esta ofensiva industrializadora, estaba más cerca de una operación militar que de una empresa. Es decir, como hemos visto, el Estado asume todo el poder industrial y una de los planes quinquenales que llevaba Stalin era la gran industrialización de Rusia, y para llevarla a cabo, estando en contra, se tomó toda una medida coercitiva de obligación a la población, tanto en tributo como en trabajo, a crear esa gran industria rusa. Y se creó un país sumamente industrializado, de los más industrializados del mundo. La propaganda y la represión en torno al líder siguió estando. Stalin se igualó a los grandes referentes teóricos del marxismo como Karl Marx, Engels, Lenin, y es eso, ¿no? Mira, aquí lo tienen a ese niño portando la bandera rusa, que simboliza cómo Stalin cuida del pueblo, cómo Stalin cuida de los suyos, siempre sometida a esa propaganda, a esa venta de la imagen de Stalin, tanto en manifestaciones como en obras conmemorativas, monumentos, se salta la figura del líder. En esas represiones que se llevó al cambio de la NEP al Gosplan, pues surgieron, sobre todo en Ucrania, una gran hambruna debido a los impuestos. En los estudios de Anne Applebaum, que estudia cómo fueron esas grandes represiones y que en pos de la industrialización, en pos de una Rusia industrializada, del Nebel Gosplan hizo morirse de hambre a casi 4 millones de personas. Y aquí tenemos el Gulag, ¿no? Esa represión que utilizaba el gobierno stalinista. Aquí en un libro de Sostin, Archipiélago Gulag, y dice así: uno se enteraba por las propias víctimas de que ponían lavativa salada en la garganta. Fijaros el nivel de tortura que se realizaba. Y de que luego en el box se sufría la sed durante 24 horas. O de que frotaban la espalda con un rallador hasta que brotaba la sangre y luego te la mojaban con aguarrás. Al jefe de brigada, Ruzolpisov, le hicieron ambas cosas, y por si fuera poco le metieron agujas bajo las uñas y le rociaron con agua hasta que se le ensancharon. Pero lo más terrible que puede hacerse es desnudarte de cintura para abajo, ponerte de espaldas contra el suelo, separarte las piernas sobre las que se sentarán dos ayudantes, los gloriosos cuerpos de sargentos, sujetándote los brazos mientras el juez de instrucción se coloca entre tus piernas abiertas y con la punta de la bota o de los zapatos va apretando gradualmente y luego cada vez con mayor fuerza aquello que en otro tiempo te hacía varón. Va mirándote a los ojos y repitiendo sus preguntas o propuestas de traición. Si no aprietas un poco más antes de tiempo, aún tienes 15 segundos para gritar que lo confiesas todo y que estás dispuesto a llevar a la cárcel a aquellas 20 personas que te exijan, o a calumniar en la prensa la cosa más sagrada. Este era el nivel de tortura, el nivel de depuración política que los miembros del Partido Comunista se fueron denunciando unos a otros por los supuestos en contra de Stalin,
y se basa en eso, en esas depuraciones políticas que llevó a cabo bajo las más duras torturas Stalin. La situación italiana se basa en unos factores distintos a la llegada de Stalin. Sobre todo se basa en las causas que hemos visto de la Primera Guerra Mundial. Un país donde murieron 700.000 hombres, donde mucha industria quedó inutilizada y donde había una enorme inflación y una pérdida de nivel adquisitivo por parte de la población. Además, surgía ese nacimiento nacional, esa idea nacional de que habían luchado en la Primera Guerra Mundial y llegaban a Italia, ellos se consideraban héroes, y llegaban a Italia y no se encontraban ni siquiera trabajo. Además, al no recibir el Fiume y la Dalmacia, como se había acordado en el Tratado de Londres, hay todo un resentimiento hacia lo que fue el fin, el acuerdo de la Primera Guerra Mundial. Y surge esta figura, la de Benito Mussolini, que es sin duda uno de los personajes que más se podría estudiar a lo largo de la historia por todo su proceso, por toda su evolución política. La figura de Mussolini, había puesto aquí un vídeo, pero yo digo que con los problemas de YouTube no lo he podido poner. Que fijaros, en 1913 decía, bajo las armas y arriba la humanidad. Estaba afiliado al Partido Socialista Italiano, tenía todas unas ideas antibélicas, decía que la Primera Guerra Mundial era una guerra capitalista en la cual no debían de producirse la lucha de los trabajadores. No obstante, en el 17 se alista y empieza a luchar lucha 6 meses en los Alpes en la Primera Guerra Mundial y cambia todo su pensamiento. Dice así, fijaros el cambio en apenas 10 años, en 9 años, dice, solo un idiota continúa creyendo en las ideas de la izquierda. Ha cambiado todo su pensamiento político. Incluso cuando estuvo en el PSI fue director del periódico Avanti, donde duplicó su venta de periódicos y era muy querido por los miembros del PSI. Pero durante todo su cambio es echado del PSI y funda su propio partido. Aquí tenéis un libro de Stanley Payne. Stanley Payne es un historiador muy famoso. A mí me gusta su primera etapa, que es un analista de la historia. Define así lo que es el fascismo, una filosofía idealista, es decir, que tenía su idea propia de lo que tenía que ser un Estado, de cómo tenía que fundarse un Estado, vitalista y voluntarista, que implica normalmente intención de crear una cultura moderna, secular y autodeterminada, es decir, un cambio radical de la sociedad, una verdadera ingeniería, una transformación social. Y sus negaciones, se puede definir mejor el fascismo por lo que es, mejor por lo que no es, que por lo que es. Es totalmente antiliberal, no cree en el individuo, es totalmente anticomunista, no cree en la socialización de los medios de producción y es totalmente anticonservadurista, no cree en la tradición, en la religión, en determinadas creencias. Benedetto Croce, que era el filósofo de la época, convivió con el fascismo. Decía que el siguiente texto, arrancado de uno de sus escritos, decía: los fascistas fueron de todas las capas sociales y de todas las andadas. Es decir, en Italia los fascistas fueron de todas las clases sociales, desde los más ricos, desde grandes empresarios, hasta las capas más pobres, pasando por supuesto por la clase media, que fue ese gran bloque sin duda. El fascismo fue una enfermedad del espíritu italiano. ¿De acuerdo? Él lo veía así. Pero sobre todo una enfermedad, esto es mío, que se transmitió enormemente y a una gran rapidez. Benito Mussolini, en su libro La doctrina del fascismo, definía así lo que era el fascismo. Comienzo. El fascismo rechaza de la democracia la absurda mezcla convencional de igualdad política, el hábito de la irresponsabilidad colectiva, el mito de la felicidad, esto es un ataque al liberalismo de Mill, y el progreso indefinido. Pero si la democracia puede entenderse de modo diferente, si ella significa lo de dejar al pueblo al margen del Estado, el fascismo puede ser definido por el que escribe estas líneas como una democracia organizada, centralizada y autoritaria. Es decir, Mussolini tenía la idea de que si el Estado era el pueblo y si la democracia es el pueblo, por lo tanto era una democracia, pero una democracia organizada por el Estado y autoritaria.
Siguiente párrafo dice así: ni agrupaciones, partidos políticos, asociaciones y sindicatos, una crítica a todo el socialismo, ni individuos fuera del Estado, hay otra crítica al liberalismo. Por consiguiente, el fascismo es contrario al socialismo, que limita el movimiento histórico al punto de reducirlo a la lucha de clase y que ignora la unidad del Estado que, de suyo, funde las clases en un solo bloque económico. ¿De acuerdo? El fascismo se basa en eso, en estatalizar a todos los grupos sociales. Benito Mussolini empieza a crear sus ideas y funda las Camicie Nera. En Italia hay un conflicto entre Camicie Rosa y Camicie Nera, ¿de acuerdo? Había una revolución, las Camicie Rosa eran de ideología comunista y socialista, y la famosa revolución Mancata intentaron llevar al gobierno al gobierno las ideas bolcheviques. Va a haber una lucha entre ambos grupos y mediante la huelga que se produce en el norte de Italia, los fascistas van mediante la violencia, ya os digo que hay también un culto a la violencia, van a lograr eliminar toda esa huelga, toda esa intencionalidad de las camisas rosas, lo que va a hacer que tengan muchísimos apoyos tanto del marco empresarial como del gobierno. Voy a quedar un poquillo de agua. Como del gobierno. El partido fascista se presentó a las elecciones, pero nunca consiguió, solo consiguió 22 diputados. Lo que va a hacer continuamente va a ser de luchar en las calles contra todo eso y crear una serie de adeptos. Aquí tenéis el facho, que define también muy bien lo que es la idea fascista. Es lo que llaman los pictores, en la antigua ya os digo que exalza ese nacionalismo. A Mussolini le gusta mucho ese idealismo de la antigua Roma, esos orígenes romanos que dan legitimidad y justificación a su discurso, a ese nosotros italianos. Y esa era la idea, ¿no? De que una varita se rompe muy fácilmente, pero muchas varas les cuesta romperse. Esa era la idea del fascismo, de su colectivización. La marcha sul Roma va a ser sin duda el gran movimiento coercitivo del fascismo de mostrar su poder, y va a ser aquí cuando Víctor Emanuele le entregue el poder a Benito Mussolini, que creará una dictadura autoritaria y se nombrará, se hará llamar el Duce, jefe en italiano, ¿de acuerdo? Va a haber toda una propaganda a partir de aquí de adoctrinamiento, de alienación hacia el pueblo. Va a estar en todas las portadas, va a estar en todos los periódicos. Imaginaros, abréis el periódico por la mañana y os encontráis siempre la cara del Duce, y va a fomentar ese ideal del hombre fuerte. Fijaros, hay una foto de Benito Mussolini en la nieve, sin camiseta, un hombre fuerte que puede con todo. Y luego esa idiosincrasia que vimos en el tema del colonialismo, que Italia, que no había tenido, no era un imperio colonial, ansiaba esa fuerza, porque en esa idiosincrasia que había en el colonialismo, a las grandes potencias tenían que tener grandes colonias, y entonces va a atacar la Abisinia, ¿no? Etiopía, y la va a conquistar, y como siempre cuando se toma una victoria, cuando se toma un logro, va a crear una enorme publicidad. Fijaros en ese que está aquí, en ese cartel publicitario que dice: la Italia finalmente el su imperio. Italia tiene por fin su imperio. Y la economía. El régimen fascista económicamente se basaba en la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Es un sistema de autoabastecimiento, que un Estado se pueda autosatisfacer necesariamente, ya sea agrícolamente o industrialmente. Es decir, que pueda producir todo lo que necesite. Entonces se va a crear esa autarquía. Va a crear un lugar, por ejemplo en Torino, que va a estar la industria, en Sicilia, por ejemplo, va a estar la agricultura, en la Puglia también se va a fomentar la agricultura del olivo. Va a crear una serie de autarquía para que Italia sea autosuficiente. Y aquí os pongo, ¿no?, uno de los carteles publicitarios que está ahí encima, que pone: si tu mangi troppo, derrubi la patria. Dice, si tú comes demasiado, le estás robando la patria, ¿no? Porque es un sistema de autosatisfacción. Se produce, todo lo que se produce es para satisfacer las demandas, y si tú consumes demasiado, pues estás rompiendo esa balanza entre producción y consumo. Es decir, se introducía también la economía en todos los sectores de la vida.
Y era en ese culto al líder, en ese adoctrinamiento de la población, se tenía desde muy temprana edad. Aquí tenéis el catecismo fascista, donde los niños, con el famoso saludo romano, os digo, de esa vertebración, de exaltar los valores pasados de la antigua Roma, ese niño ensalza la figura y durante todos los días de escuela se rezaba o se decía lo siguiente, decía el profesor: ¿quién es el Duce? Y contestaban todos los alumnos: el Duce, Benito Mussolini, es el creador del fascismo, renovador de la sociedad civil, el jefe del pueblo italiano, el fundador del imperio. Fijaros desde qué temprana edad comenzaba ese adoctrinamiento. ¿Por qué el Duce es el creador del fascismo? Porque fundó el fascismo de combate y porque se debe a él la revolución fascista y la doctrina del fascismo. ¿Qué quiere el Duce para el pueblo italiano? Quiere mejorarlo moral y materialmente, garantizándole el máximo de trabajo y bienestar. Y quiere que a través de la educación y la organización política, sindical, deportiva y moral del fascismo seamos siempre conscientes de sus fines y de su misión en el mundo. Es decir, es esa entrada del partido fascista, en todos los ámbitos de la vida, ya sea el deporte, ya sea el mundo político, ya sea el mundo privado. ¿Cuál es la diferencia, fijaros la pregunta, entre el Duce y los jefes de gobierno liberales y demócratas? En el régimen liberal y democrático, el jefe del gobierno es el exponente de los intereses de un partido. Es decir, no defiende a la nación, defiende a su partido. Y está sujeto al beneplácito del Parlamento, que puede ocasionar su caída. Es decir, no es un líder fuerte, porque está a expensas del voto. En cambio, el Duce, como es el único líder, es un líder incontestable, es el líder que está siempre. La nación entera, que está a sus órdenes de la disciplina fascista y en la de la patria. Pues pasamos al nazismo alemán. Tiene muchos factores comunes con el surgimiento del fascismo. Hay una gran hiperinflación, como vimos al comienzo del tema, donde se disparan los precios y los salarios decaen por esa pérdida del valor monetario. Sumado a ello, hay por supuesto, se sienten humillados ante el Tratado de Versalles, donde ellos creen que han sufrido una pérdida humillante, y la vuelta de los que ellos se consideran los héroes de la guerra, los que han luchado, los que han dado la vida por Alemania, llegan a su nación y se encuentran en unas situaciones de pobreza que les lleva poco a poco a alienarse en unos grupos con ideas cada vez más totalitarias basado en ese líder. Aquí tenéis a Adolf Hitler, que entra en la cárcel y donde escribe su lucha por un golpe fallido a la República de Weimar. Dice lo siguiente: ¿no van a abrirse las tumbas de estos centenares de miles de hombres que un día salieron de las trincheras para no volver jamás? Aquí lo que está haciendo Hitler referencia es a todos esos alemanes que dieron su vida por Alemania. A todos esos, acordaros que la Gran Guerra se conoce como la Guerra de Trinchera. ¿No debieran abrirse y enviar como fantasmas vengadores? Lo que está haciendo aquí es llamarlos, a conglomerarlos. Sabe que con su discurso puede atraer a todos estos hombres que ahora se encuentran luchando por Alemania y que ahora se encuentran en unas situaciones de verdadera pobreza. A los hombres mudos, cubiertos de lodo y de sangre, hacia la patria que con tal irrisión los escamotea el supremo sacrificio que un hombre puede hacer por su pueblo en este mundo. ¿Fue este el objetivo del sacrificio de la madre Alemania ofrendó a la patria, cuando con su corazón dejó partir a sus hijos más queridos, para no volver a verlos jamás? Todo esto ocurrió para que un puñado de criminales pudiera apoderarse de nuestro país. ¿Qué está haciendo Hitler? Aquí está conglomerando, diciendo ese discurso. Ellos se dan cuenta de ese yo carencial que hemos visto al principio, de esa falta de sentirse de algo, de esa falta de estar defraudados con los políticos, con el Estado. Llegan de la guerra y se encuentran en una grande situación de pobreza y de abandono, y lo que está haciendo Hitler es a conglomerarlos, ¿de acuerdo? Así funda el National Deutsche Arbeiterpartei, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que tiene el famoso símbolo de la esvástica, que es el sol naciente, el volver a resurgir de la Alemania nazi. El Hitler, al igual que Mussolini, no llega al poder por voto. Él se presenta a las elecciones, pero al igual que el otro sacó el 22 sacó 32 diputados, y funda, al igual que
que Benito Mussolini, son factores que tienen en común, funda las secciones de asalto, que pueden ser como las camisas negras, la famosa SA, ¿no? Hindenburg, que era presidente de la República de Weimar, nombra canciller a Hitler y acto seguido se incendia Reichstag, que es el parlamento alemán, y esto lo utilizan los nazis para inculpar a los comunistas y darle miedo a todos los grandes empresarios de que puede venir una revolución bolchevique y perder todas sus empresas. Y también se hace una depuración, como la hace tanto el fascismo como el estalinismo, que es la noche de los cuchillos largos, donde se hace una purga que mata hasta los miembros de su propio partido. Cuando Hindenburg muere, Hitler asume todos los poderes del Estado y realiza las leyes de Nuremberg, donde se va a plasmar toda la ideología de su famoso libro Mi lucha, de su famoso libro Mein Kampf, donde expresa su desprecio vivo por el Parlamento, por la democracia y su odio al bolcheviquismo, al comunismo. Y defendía esa creación del nosotros, esa creación de la supremacía aria, esa creación del nosotros alemán por encima del todo. Crea un ellos, que es el judío, y se inicia toda la idea antisemita y tienen la idea de crear un espacio vital, de unir a todos los pueblos alemanes. Desarrolla, en una Alemania caída por la hiperinflación, desarrolla también un sistema autárquico basado en el autoabastecimiento de Alemania y empieza a crear grandes obras públicas que hace generar riqueza dentro de la Alemania nazi y crea la ley de pleno empleo, donde se asegura todo el fervor de la masa al haber satisfecho toda la demanda, toda la pobreza que había creado la hiperinflación. Ya os digo, en soluciones simples a problemas muy complejos que logra atraerse así mediante esa construcción de nosotros, que ahora veremos ahora, y esa eliminación de ellos, ese odio a ellos. Y la política interior de Adolf Hitler se resume básicamente en este fragmento también de su libro Mi lucha, donde crea ese nosotros alemán y crea ese ellos judío, todos los culpables de todo, genera todo ese odio que llega al holocausto realizado por los nazis. Dice así: si dividiéramos a la raza humana en tres categorías, fundadores, conservadores y destructores de la cultura, solo la estirpe aria, es decir, los alemanes, podrían ser considerados como representantes de la primera categoría. La mezcla de la sangre y el menoscabo del nivel racial que le es inherente constituyen la única y exclusiva razón del hundimiento de las antiguas civilizaciones. Es decir, los alemanes no se equivocan. Y si se equivocan es porque se han mezclado con otros y la culpa es del otro. No es la pérdida de una guerra lo que arruina a la humanidad, sino la pérdida de la capacidad de resistencia que pertenece a la raza solemne. En la antípoda, aquí está la construcción de ellos, ¿no? Nosotros, la raza alemana que no se equivoca, la raza alemana que es superior, y luego está a quien culpar la creación de ese ellos, de ese enemigo. En la antípoda del ario es el judío. Es difícil que exista en el mundo nación alguna en la que el instinto de la propia conservación se halle tan desarrollado como el pueblo escogido. La mejor prueba de ello, la constituye el hecho de que esta raza continúa existiendo. Si pasamos revista a todas las causas del desastre alemán en la pasada guerra, advertimos que la causa final y decisiva habrá de verse en el hecho de no haber comprendido el problema racial y en especial la amenaza judía. Es decir, la culpa de que Alemania haya perdido la guerra, la culpa de todos los males alemanes la tienen los judíos. Y la escenografía, al igual que el sistema fascista, que el sistema stalinista, el nazismo se basa en la venta de esa publicidad, en la venta de ese ensalzamiento del líder, en esa parte de pertenecer a algo. Fijaros ahí todos los soldados alineados, todos los soldados en una masa uniforme, eso es Alemania, la parte de Alemania. Así se vendía ese ideal para adoctrinar a toda la población. Y yo os pregunto ahora, ¿todo esto el totalitarismo puede volver a pasar? Había fragmentado muchos fragmentos que por este problema que hemos tenido con Dimax, con el YouTube no lo hemos podido realizar, pero aquí os he puesto un pequeño artículo de periódico de hace relativamente poco que pone: detenidos 3 neonazis por pegar, escupir e insultar a gays en Chueca. Es decir,
simplemente porque ellos se creen mejores, se creen que tienen una moral mejor, insultan y golpean a unas determinadas personas por tener una sexualidad. Es volver a ese pensamiento de superioridad, de crear un nosotros. Por eso os pregunto, ¿puede volver a pasar esto? Y por último, y para acabar el tema, os quiero hablar sobre August Landmesser. August Landmesser es ese hombre que he puesto ahí el circulillo, está ahí. Que fijaros cómo están todos realizando el saludo nazi, el saludo de la mano levantada, rindiéndole homenaje al líder, y él se niega, no lo hace. Él se casa con una judía y se pone a toda la masa, a toda la gente que adoraba al líder, que porque Alemania, ahora veréis un texto que os pondré de Josep Fontana, un gran historiador español, sobre los juicios de Nuremberg, ya veréis como el fragmento, veréis cómo pone y hace muy buena crítica a quién tenía la culpa, pero todo el pueblo alemán se rendía, o la mayor parte del pueblo alemán rendía culto, igual que decía ese fragmento de Benedetto Croce, todo ese grupo, toda la mayoría de la población rendía culto al líder, ya sea nazi, ya sea fascista, ya sea stalinista. Pero August Landmesser se negó. Y se negó por amor, porque estaba casada con una judía. Le aplicaron la ley de Nuremberg y Adam Messer lo absolvieron, lo acusaron de que había manchado la raza por casarse con una judía, era ario, era alemán, y le condenaron simplemente en primera instancia a separarse de Irma Eckler, que era su mujer judía, se negó y pasó 3 campos de concentración, no solamente por amor, sino por enfrentarse al deseo de otros. Enfrentarse a ese deseo de un líder, se enfrentó simplemente porque tenía la idea de que no podía estar equivocado. Pues con esta reflexión os dejo, espero que haya gustado. Perdonadme el problema que hemos tenido con YouTube, ya os digo que era un pequeño fragmento tanto de Benito Mussolini como de Hitler, como de Mussolini, que también hubo fascismo en Inglaterra, y como era un fragmento de un documental de D-Max, no me ha dejado publicarlo en YouTube. Muchas gracias, nos queda una clase de este tema, que son los años 30 y 20 en España, y proseguimos. Muchas gracias, estoy muy contento con vosotros, espero que estéis todos bien. Un saludo enorme y gracias.